¿Es esta vida todo lo que hay? ¿Es esta vida todo lo que hay? ¿Es verdad que, como se dice, el muerto al hoyo y ahí acaba todo? Esta es una pregunta que se han hecho muchos, pero en el corazón humano, Dios ha puesto algo en nuestro corazón, que nuestro Creador, Dios, lo ha puesto allí, que nos dice que tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Nos dice el sabio Salomón, el hombre más sabio de todo su tiempo, en Eclesiastés 3:11, que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Así que no es el muerto al hoyo y ya está. No, tenemos un alma eterna. Ahora, seguramente Teófilo, que fue el primero que recibió el Evangelio de Lucas, que recibió esta carta de Lucas, él también se encontraba con personas así, que no creían en que haya algo después de esta vida. Nosotros también nos encontramos cada día con personas así. Gente que para ellos lo único que existe es lo que pueden ver y lo que pueden tocar. Es el materialismo como filosofía, y es pensar que todo lo que existe es la materia. Si no lo veo, no lo creo, dijo el mismo apóstol Tomás. Y entonces mucha de esta gente que lleva a cabo esta filosofía es, pues dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Para qué pensar en un después si no hay un después? Es la enseñanza del carpe diem, disfruta el momento, no hay nada después. O como a veces se escucha aquí en España, a vivir que son 2 días, ya está, disfruta el momento y ya está. Pues no, no son 2 días, ni tampoco son solo 70 años. Nuestra alma es eterna, fuimos creados para la eternidad. Y Jesús hablaba constantemente de que hay una vida después de esta. Que está este siglo y luego está aquel siglo, como dice en el pasaje que hemos leído, que hay una vida después de esta, hay una vida eterna y también hay una muerte eterna. Y en este pasaje que hemos leído, que los saduceos vienen, Cristo les da una respuesta definitiva a los saduceos, mostrándoles la total certeza de la resurrección, Así que el título del mensaje hoy es Jesús y la resurrección. Solo unas semanas antes de este incidente que leemos aquí, Jesús había resucitado a Lázaro en Betania, un milagro que había traído mucha atención, todo el mundo estaba mirando, ¿quién es este Jesús? Que este hombre Lázaro, dicen que lo ha resucitado, ¿qué está pasando aquí? Betania estaba cerca de Jerusalén y había mucho pensamiento, mucha gente pensando, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Pero no solamente Jesús le resucitó, pero si os acordáis, cuando Jesús habló con Marta, la hermana de Lázaro, Jesús le dijo unas palabras muy importantes. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo a Marta. Así que Jesús hablaba no solamente de la resurrección de Lázaro, pero de algo mucho más allá, que hay una resurrección de cada persona y que el que cree en Cristo tendrá una resurrección bendita y gloriosa con Él. Ahora, este incidente que encontramos aquí en Lucas 20 ocurre en el miércoles de la Semana Santa, lo que llamamos, ocurre en el miércoles de Pascua, ese miércoles a tan solo 2 días de que Cristo muriera y a tan solo unos cuantos días de que Cristo después resucitara. Así que Cristo nos dice hoy, 2000 años después, Cristo nos sigue hablando y nos dice hoy que debemos creer y vivir a la luz de que hay una resurrección futura. Debes creerlo, pero también debes vivir a la luz de eso. Él resucitó y si que estás en Él, si estás en Cristo, tú también resucitarás para vida eterna. Lo voy a repetir otra vez. Cristo te dice hoy que debes creer y vivir a la luz de que hay una resurrección futura. Él resucitó y si estás en Él, tú también resucitarás para vida eterna. Hoy me gustaría ver 3 cosas en cuanto a Jesús y la resurrección. En primer lugar, vamos a ver la incredulidad sobre la resurrección. En segundo lugar, vamos a ver la realidad de la resurrección. Y en tercer lugar, veremos una aplicación de esta enseñanza que es el matrimonio y la resurrección, que es una aplicación que vemos en esta enseñanza. En primer lugar, vamos a ver la incredulidad sobre la resurrección. Hay mucha incredulidad sobre esta enseñanza. En el pasaje que hemos estado leyendo, Jesús había estado allí en el templo y gente le había venido con preguntas. Esta es la tercera pregunta que Jesús contesta. En primer lugar, vinieron sacerdotes, escribas y ancianos preguntándole a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Tú quién eres?
para hacer estas cosas? Y Jesús les da una respuesta, no la que esperaban, pero les da una respuesta. Después, la última vez que estuve predicando, vimos cómo los fariseos con herodianos vinieron haciéndole una pregunta sobre los impuestos. ¿Hay que pagarle impuestos al César o no? Y Cristo dijo la famosa respuesta: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahora vienen estos saduceos con otra pregunta. Ahora, traer preguntas a Jesús es algo bueno. ¿Tienes alguna pregunta tú? ¿Tienes alguna pregunta sobre la vida, sobre el trabajo, sobre el matrimonio, sobre tu alma, sobre la muerte, sobre la salvación, sobre lo que es correcto o lo que no es correcto? Pues ven a Cristo y tráele tus preguntas. Ven a la palabra de Cristo y te aseguro que encontrarás la mejor respuesta a todas tus preguntas. Ahora, ven dispuesto a escuchar la respuesta. Como ha leído el hermano Sebi antes, decía: mi corazón está dispuesto. Y así debería estar nuestro corazón dispuesto a escuchar la respuesta, aunque quizá no sea la respuesta que tú esperas. Ven con tu pregunta, pero tampoco utilices tu pregunta para intentar mentir o para intentar probar que tú tienes razón. No vengas con un corazón lleno de incredulidad, sino dispuesto a recibir la respuesta. Ahora, estos saduceos venían con una pregunta a Cristo. No sé si sabes quiénes eran los saduceos, pero eran un grupo religioso del tiempo de Jesús. Había distintos grupos religiosos, ¿os acordáis de los fariseos? Eran el más numeroso. Los saduceos eran pocos, pero eran los más ricos que había y los más poderosos. Eran poquitos, pero estaban en puestos de mucha responsabilidad, mucho más que los fariseos. Ahora, estos saduceos incrédulos nos dice aquí que negaban que hubiera resurrección. En Hechos 23 también nos dice que negaban que hubiera resurrección, ni ángeles, ni espíritu. Es decir, ellos creían que lo que tú ves es todo lo que hay. Lo que ves es lo que existe. Y si lo piensas, eso nos choca. Que hubiera religiosos entre los judíos, supuestamente religiosos, que negaban que hubiera resurrección. Y que entre el pueblo de los judíos que hubiera gente así. Pero así pensaban ellos. Que si tú vives bien en esta vida, pues entonces tendrás salud, riquezas y fama. Si vives haciendo mal en esta vida, entonces no tendrás estas cosas. Y esto es todo lo que hay. Y el muerto al hoyo. Eso pensaban estos saduceos. Esa era su creencia. Así que vienen con su mejor pregunta. Lo que querían hacer ellos es demostrar que la resurrección no existía. Que esta vida es todo lo que había, y vienen con su mejor pregunta a Jesús, una pregunta que nadie les había podido contestar hasta entonces, y le plantean una situación a Jesús. Ahora, si han leído el caso, es un caso rarísimo, es un caso que no es que sea imposible, pero es difícil de creer que algo así pudiera ocurrir. La situación es esta: en una familia hay 7 hermanos varones. El primero se casa con una mujer, no tiene hijos, y desgraciadamente muere este hombre. Ahora, ¿qué tenía que hacer? Bueno, la ley de Dios, en Deuteronomio 25, decía que en ese caso, si moría sin hijos y si su hermano vivía cerca, el hermano del que había muerto debía casarse con esa mujer viuda y así levantar descendencia a su hermano. Y es lo que le habían dicho los saduceos a Cristo. Esto es la ley que dio Moisés. Y así era. Entonces los saduceos le cuentan a Jesús que hubo un caso así. El primer hombre se casa con esta mujer y muere sin hijos el hombre. Así que el segundo hermano va y se casa con la mujer viuda, pero también el segundo hermano muere sin hijos. El tercer hermano también se casa con la viuda y también muere. Y así hasta los 7. Si piensas un poco en la situación, si te contaran que eso ha ocurrido en tu pueblo, dirías: madre mía, menuda mujer, ¿no? Que 7 maridos se le han muerto. Parece surrealista. Personalmente, si yo fuera el tercero o cuarto que se tenía que casar, yo creo que me hubiera ido corriendo para no casarme. Yo creo que el séptimo que se casaba ya tenía el ataúd al lado porque sabía que era lo que le iba a tocar, después de que todos sus hermanos hubieran muerto. Pero bromas aparte, los saduceos pensaban que con este ejemplo habían pillado a Cristo, porque la resurrección era tan ridícula en su mente que esto era imposible. Así que cuando le dicen a Cristo, si lo miras ahí en tu Biblia, en el versículo 33 le dicen: en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Lo que estaban diciendo es:
En el caso de que hubiera una resurrección, como vosotros decís, ¿de quién va a ser mujer? Ellos estaban diciendo, esto es algo ridículo, es algo absurdo. ¿Con quién va a estar casada la mujer? ¿Con los 7? ¿Con uno? ¿Con otro? Pero eso sería injusto para los otros. Así que para ellos este ejemplo probaba que no hay resurrección. No puede haber resurrección porque con este ejemplo se demuestra que no hay resurrección, porque sería algo absurdo. Ahora, fíjate cómo pensaban estos saduceos. Esto, lo que ves aquí, es todo lo que hay. Así era la incredulidad de estos hombres. Cogían un caso rarísimo, como muchas veces la gente hace. Te coge un caso excepcional, un caso rarísimo, para intentar probarte algo. Pero sabemos que la excepción no confirma la regla. Pero así hacían estos saduceos, porque había en su corazón una incredulidad. Ellos solo querían creer en lo que podían tocar. Si no lo veo, no lo creo. Y esto ocurría en gente que se llamaba religiosa. Fíjate, pensaríamos que la gente religiosa no pensaría así. Pero pensando en esto, me acordé de un amigo que tenía que era profesor de catequesis en la Iglesia Católica Romana, y él decía, no hay cielo ni infierno. Creía como los saduceos. Él decía, si vives bien, tendrás un cielo en esta vida, si vives mal, tendrás un infierno. ¿Pero dónde está eso? En la palabra de Dios. Ahora, la incredulidad sigue vigente en nuestros días. Estamos en época de setas en la Sierra de Segura. No sé si tú eres uno de esos que va a buscar setas, pero nadie las tiene que plantar las setas y brotan. Vas un poco y te encuentras una a la otra. El otro día estábamos con los niños y vi unas cuantas setas. Yo no toco ninguna porque no sé si son venenosas o no. Y es que hay setas que brotan cada año que son venenosas, que las comes y te pueden meter en un gran problema si no sabes cuál es. Pues hay una seta venenosa que ha brotado desde el principio de los tiempos, y esa es la incredulidad. No tienes que plantarla, brota, desde Adán y Eva. ¿Qué es lo que hizo Satanás con Adán y Eva? Les dijo, con que Dios os ha dicho esto. No es verdad lo que dice Dios. ¿De verdad te crees lo que dice Dios? No seas tonta, Eva, no te creas lo que dice Dios. Con que Dios os ha dicho. Y entonces Eva empezó a dudar. Anda, a lo mejor Dios no es tan poderoso como dice. A lo mejor Dios no es tan bueno como dice, si no nos deja comer de este árbol. A lo mejor Dios no es tan sabio como dice. Y así la duda, la incredulidad fue entrando. Y así esta seta venenosa de la incredulidad sigue brotando en los corazones. Ahora, pero Jesús le responde bien fuerte. No tenemos en este evangelio la respuesta directa que dio Jesús, sí que la tenemos en Mateo y Marcos, y Jesús les dice claramente a estos saduceos, erráis, os equivocáis, os estáis equivocando, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y nos dice Marcos que al final de esta conversación Jesús les dice, no solamente erráis, dice, mucho erráis, estáis muy, muy equivocados. Pero piensa un poco, ¿cuál era la principal razón que dice Cristo por la cual estaban equivocados y estaban errando? Porque ignoraban las Escrituras, ignoraban lo que hay en este libro. ¿Y cuánta verdad hay en esa frase? 2000 años después sigue pasando lo mismo. 2000 años después sigue pasando lo mismo. Vivimos en tiempos que incluso en iglesias hay un analfabetismo de la Biblia. La gente se puede saber la alineación de su equipo favorito, se la sabe de memoria. La gente se sabe la última canción del cantante favorito de memoria. La gente se sabe cualquier cosa de memoria, pero la palabra no tiene ni idea. Ignoran las Escrituras. ¿Y qué pasa cuando ignoran las Escrituras? Erras, te equivocas, yerras. Muchos dicen, es que no tengo tiempo para leer. Mentira, vas a tropezar una y otra vez, porque ignoras las Escrituras. Es que no soy una persona de mucho leer, pues errarás una y otra vez si ignoras las Escrituras. Dios nos llama a cada uno de nosotros a escudriñar las Escrituras, a crecer en nuestro conocimiento de la palabra, para entonces saber discernir lo bueno de lo malo. Y si no estás leyendo este libro, vas a errar, porque no vas a creerle a Dios con lo que Él ha dicho. La incredulidad brotará de una manera u otra. La única cosa que hace que las setas venenosas de la incredulidad no salgan es la palabra del Señor. ¿Y cuántos errores doctrinales y herejías han salido? Porque la gente no conocía la palabra. ¿Cuántos jóvenes han sido seducidos por las mentiras del diablo?
porque no conocían, porque ignoraban las Escrituras. ¿Cuántos adultos han tomado decisiones equivocadas y con consecuencias drásticas en su vida porque ignoraban las Escrituras? Estos saduceos habían llegado a una herejía de no creer en la resurrección porque ignoraban las Escrituras. Ahora, eso es como creían, pero cuidado con pensar, bueno, si yo creo lo correcto, entonces está bien. Porque hay una incredulidad en la cabeza, hay una incredulidad teórica, pero ¿sabes qué? Hay también una incredulidad práctica. Hay una incredulidad práctica. ¿Sabes cuál es la incredulidad práctica? Gente que no la niega en la teoría, en su credo no niega estas cosas, en su doctrina no niega estas cosas, pero si ves su vida, sí que las niega. Si ves su vida, sí que las niega. Viven como si no hubiera resurrección. O como la expresión que decimos, como si no hubiera un mañana. Hay gente que vive como si no hubiera un mañana, como si no hubiera una resurrección. Y quizá tú crees que sí que hay resurrección, tú crees que hay un cielo, que hay un infierno, y puedes hablar sobre eso, dialogar sobre lo que dice la Biblia en cuanto a cielo y en cuanto a infierno, pero en tu vida no lo muestras. Te levantas por la mañana y lo único que está en tu mente y en tus pensamientos es el trabajo, en la comida que vas a comer, en las noticias de lo que ha ocurrido y ya está. Nada de Dios, nada de la vida que viene después de esta. Quizá tomas decisiones en tu vida y los únicos factores que tú consideras para tus decisiones es lo que es mejor para tu salud, lo que es mejor para tu bolsillo, lo que es mejor para tu familia, pero nunca consideras el factor de qué es mejor para la eternidad, qué es mejor para esa resurrección. Hablas con la gente que te rodea y puedes hablar del clima, del fútbol, del trabajo, de la familia, pero no hay nunca el tema de la vida que viene después de esta. Cuando oras, la parte del Padre Nuestro de la que oras es el pan nuestro de cada día. Eso sí, yo le oro al Señor el pan nuestro de cada día, pero el venga a tu reino. ¿No oras que el Señor traiga su reino, que más almas se salven? ¿No confiesas tu pecado delante de Dios? ¿No oras porque el nombre de Cristo sea santificado? Eso no. El pan sí, pero lo demás no. Así eran estos saduceos. Vivían para aquí y ahora. Si yo vivo bien, pues tengo aquí una buena vida y ya está. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Cuidado, porque puede haber incredulidad teórica de las cosas de Dios, pero también incredulidad práctica. Que vivas como si no hubiera una eternidad. Que vivas como si no hubiera una resurrección. Que vivas como si no hubiera una vida eterna. Nuestro pastor de allí, de Irlanda del Norte, los 6 años que estuvimos ahí, mi esposa y yo, siempre repetía una frase que se me quedó y creo que es una frase que debemos todos tener en mente. Él repetía y decía, vive con la eternidad fijada en tus ojos. En tus ojos y en tu mente. Es como si alguien hubiera escrito eternidad, eternidad, eternidad. En cada decisión, en cada palabra, en cada acto, en cada día, piensa eternidad. No solamente vives para aquí, vive para la eternidad. Y desgraciadamente la incredulidad de estos saduceos les hacía vivir para aquí y ahora. En segundo lugar, vamos a ver la realidad de la resurrección. Había gente que era incrédula, no quería creer en la resurrección, como estos saduceos. Pero Jesús les muestra que la resurrección es una realidad. Ahora, Jesús lo muestra de diversas maneras. En primer lugar, le muestra que el Antiguo Testamento enseñaba sobre la resurrección. Estos saduceos tenían el Antiguo Testamento. Seguramente le daban más importancia a los 5 primeros libros, pero tenían todo el Antiguo Testamento, pero ignoraban las Escrituras. Jesús les dice, pero si lo tenéis ahí, si lo tenéis en las Escrituras, ignoráis las Escrituras. Y Jesús entonces, ¿qué hace? Les lleva las Escrituras. Eso debería ser lo que hacemos cada cristiano. Cuando alguien te dice esto o lo otro, dile, la Biblia dice. Jesús mismo, que tenía toda autoridad, les lleva a la Biblia. ¿Cuánto más nosotros? Que no hay ninguna autoridad en nosotros. Debemos llevarles a la Biblia. La Biblia dice. Y entonces Jesús en el versículo 37 les dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés, ese Moisés que ellos tenían tanta estima, que le habían dicho en el versículo 28, Moisés nos escribió, dice Jesús, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Jesús les está diciendo, si leyerais mal la Biblia, si leyerais mal la palabra, veríais lo equivocados que estáis.
Y Jesús los lleva a ese pasaje en Éxodo 3. ¿Os acordáis? Moisés vive 40 años como pastor de ovejas, se casa con su mujer Séfora y está ahí de pastor de ovejas y de repente ve una zarza que no se consume. Una zarza ardiendo pero no se consume. Y dice, ¿esto qué es? Si lleva ya un tiempo ardiendo debería estar consumida ya. Se acerca a Moisés y Dios le habla. Dios le dice algo muy importante en Éxodo 3:6. Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Jesús utiliza esas palabras para probar que la resurrección es una realidad. ¿Cómo prueba eso, que la resurrección es una realidad? Pues si lo piensas, Moisés estaba allí y su padre había muerto. Abraham había muerto, Isaac había muerto y Jacob había muerto ya. Pero Dios no le dice, yo fui el Dios de tu padre, yo era el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob, sino que Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios no era el Dios de unos huesos que estaban en la tumba, Dios era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob que estaban presentes con él en la gloria. Así que este versículo Jesús lo utiliza para probar que Abraham, Isaac y Jacob y el padre de Moisés seguían vivos para Dios. Dice después, pues para Dios todos viven. Pero no solamente ese pasaje en Éxodo, también hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que prueban la realidad de una resurrección. ¿Ha leído el hermano Sebi uno de ellos? Job 19, 25 al 27. Dice Job en su sufrimiento, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job sabía, mi Dios, mi Redentor está vivo, y yo un día viviré con él. La muerte no es el final, no, un día viviré con él. Salmo 16, versículos 9 al 11, si quieres buscarlo, o a lo mejor lo podemos poner aquí en la pantalla, pero el Salmo 16, el versículo 9, el salmista David está hablando, también hay una indicación de algo que cumpliría Cristo, pero el Salmo 16 dice, se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Eso es el versículo 9, mi carne también reposará confiadamente. Dice el versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Muestra claramente que hay un después, que hay una vida después de esta vida, que hay una vida venidera. Hay un siglo después de este siglo, como lo decía Cristo. Y no solamente eso, el profeta Daniel también, en Daniel 12:2, y simplemente lo nombro, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. La resurrección es una realidad, el Antiguo Testamento lo enseña así. No solamente eso, el carácter de Dios nos indica que hay una resurrección. Cristo les dice, ignoráis las Escrituras, pero es que también ignoráis el poder de Dios. Los saduceos habían hecho un embolado en la mente de que como era tan raro esto de que cómo vendrán en la resurrección y de quién estará casada esta mujer en la resurrección y qué condición tendrán nuestros cuerpos en la resurrección, con qué cuerpo vendremos, pues habían dicho, eso quiere decir que no hay resurrección. Pero estaban ignorando el poder de Dios. ¿Es que hay algo difícil para Dios? ¿Es que hay algo difícil para Dios? Y Jesús dice entonces que Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es el Dios de los vivos. Dios es eterno, piénsalo. Y Dios no creó a Adán y a Eva para vivir con ellos unos años y después a Adán y Eva a la tumba y ya está. No, Dios creó al ser humano, a ti y a mí, para vivir con nosotros para siempre. Es el pecado lo que nos separa de Dios. Pero Dios nos creó para vivir con Él para siempre. Y por eso dice después también, para Dios, que es espíritu y que es eterno, para Él todos viven. Todos los seres humanos, los que nosotros pensamos que están muertos, para Dios todos viven, porque el alma nunca muere, el alma es eterna. Ahora, pensar en el carácter de Dios, incluso en nuestras debilidades, es un consuelo para el cristiano. Es un consuelo saber y una gran esperanza saber, hay una resurrección.
Como Job, en su momento más difícil, él podía decir, yo sé que un día, cuando muera, iré a estar con él. La muerte no es el final. La vida terrible que estaba teniendo Job, en ese momento, él podía confiar, hay un después, hay una vida venidera, hay una resurrección. Y eso te da una gran esperanza. Que cuando estás pasando por tribulaciones, días difíciles, enfermedades, por persecución, por injusticias, por abuso, podemos saber que hay un Dios en el cielo y que hay una resurrección. Cuando vemos cómo es Dios, eso nos indica que este mundo no es todo. Eso nos indica que después hay otra vida. Y los cristianos podemos saber que estaremos eternamente con Él. Él es eterno, fuimos creados para vivir eternamente con Él. Dios es justo también y poderoso. Y hay una resurrección en la que Dios pondrá cada cosa en su sitio. Eso es un consuelo para el cristiano. Saber que con esta vida no se acaba todo. Saber que estaremos con Él por toda la eternidad. Es una enseñanza de toda la palabra de Dios. Y no solamente eso, pero es que Cristo mismo, Él es la resurrección y aquí está la clave de todo. El Hijo de Dios, que es el que nos revela a Dios, el que nos dice cómo es Dios, el mismo Hijo de Dios que vino a este mundo para mostrarte y manifestarte cómo es Dios, Él enseñó la resurrección. Él dijo en Juan 5:28, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay una resurrección. Los cuerpos de toda persona serán resucitados. Se juntarán otra vez con su alma eterna e irán permanentemente a uno de dos sitios, o a condenación o a vida eterna. Pero Cristo no solamente enseñó sobre la resurrección. Cristo mismo es la resurrección. El Hijo de Dios encarnado, aunque murió, al tercer día resucitó. Y esa es la clave para entender que hay una resurrección. En 1 Corintios 15, Pablo está enseñando sobre la resurrección, porque otra vez había entrado esa enseñanza de los saduceos de que no hay resurrección de muertos. Y 1 Corintios les dice Pablo, si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana en nuestra fe. ¿Qué hacemos aquí reunidos si Cristo no resucitó? ¿Qué hacemos siguiendo a Cristo si Cristo sigue muerto? No tiene ningún sentido. Pero el apóstol Pablo puede decir, pero Cristo está vivo. Pero Cristo resucitó. Los apóstoles dieron su vida, estuvieron dispuestos a dar su vida y morir simplemente por esta enseñanza, que Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y nos dice, Él es el primero en la resurrección, las primicias. Él ha resucitado y todos los que están en Él también irán con Él. Entonces, la pregunta más importante que una persona se puede hacer, escuchando estas cosas, escuchando que hay una resurrección, que este mundo no lo es todo, sino que hay una resurrección de los muertos, la pregunta más importante que te puedes hacer es, ¿cómo puedo llegar a esta resurrección en la gloria? ¿Cómo puedo estar con Cristo para siempre cuando llegue esta resurrección de todos? Pues Cristo habla de eso y dice en el versículo 35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Habla de gente tenida por digno. ¿Cómo puedo ser digno de alcanzar esa resurrección, de estar seguro que estaré con Cristo por toda la eternidad? Pues esa dignidad de la que habla, este ser digno, no llega por las obras, por hacer cosas buenas, no. Tampoco es algo que esté en ti mismo el poder hacerlo, que venga de nosotros tampoco. No es una dignidad legal, es decir, algo que tú te puedas merecer, no. Es una dignidad que está en el Evangelio, que está en Cristo Jesús. La encuentras en el Evangelio de Cristo, porque al final solo hay uno que es digno. Solo hay uno que es tenido por digno de resucitar por su propio poder y por su propia bondad y por su propio ser, y ese es Cristo. Es más, si vas a Apocalipsis 5, te encuentras que los ángeles tienen un cántico. ¿Y cuál es su cántico sino este? Digno es Cristo, digno es el Cordero. Él es el digno, tú y yo no. Él es digno, pero todos los que estén en Cristo,
son también tenidos por dignos. No en ti mismo, no en que eres buena persona, no en que has hecho bien a los pobres, no en que yo no he matado a nadie, no en ti mismo, pero todos los que están en Cristo, los que le reciben por medio de la fe, son tenidos por dignos de la resurrección, de estar con Él, porque digno es el Cordero. Te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás intentando ganarte la salvación por tus obras? ¿Estás intentando ser digno por ti mismo o te estás agarrando a Cristo? Si crees que eres digno del cielo por ti mismo, te equivocas, ignorando las Escrituras, ignorando el Evangelio. Solo Cristo es digno. Y solamente por medio de Cristo tú puedes ser digno de alcanzar esa resurrección bendita. Y sí, luego, cuando Él te salva, vivirás para Él, vivirás en buenas obras, vivirás amándole a Él, amando a Dios y amando al prójimo. Pero no es por tus obras que serás digno, sino por la dignidad de Cristo. Esta es la realidad de la resurrección. Es una realidad, es una certeza, es una verdad de la palabra de Dios, de toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una resurrección y solamente en Cristo. El que es digno, tú puedes estar seguro de que estarás con Él. Estarás en la resurrección bendita, porque también hay otra resurrección que se nos habla, la resurrección para condenación, la resurrección para muerte eterna. Eso es lo que merecíamos todo por nuestros pecados, pero en Cristo podemos alcanzar la salvación, alcanzar esa resurrección en la gloria, porque Él murió por nuestros pecados. Por eso dicen los ángeles, digno es el Cordero. Ese Cordero que fue inmolado. Es lo que acabamos de cantar también, el poder de la cruz, mi pecado en Jesús. Luego hemos cantado, Dios a su Hijo inmoló. Para que nosotros pudiéramos tener vida, Cristo murió. ¿Le has recibido? ¿Has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? A aquel que es digno y ahora tú serás tenido por digno, no por ti, sino por Él. Espero que esto sea una realidad en tu vida y puedas decir, Señor, si fallezco hoy mismo, estaré contigo y un día, en el día final, resucitará mi cuerpo para estar contigo, cuerpo y alma unidos por toda la eternidad. Ahora, esa es la enseñanza de Cristo, esa es la enseñanza del Evangelio, pero en este texto también vemos que hay una aplicación de esa enseñanza sobre la resurrección, y la aplicación es en el tema del matrimonio. Hemos visto la incredulidad sobre la resurrección, la realidad de la resurrección, y en último lugar, ya para acabar, veremos el matrimonio en la resurrección. Esta enseñanza sobre la resurrección encuentra su aplicación en este tema aquí. Cristo lo muestra cuando les explica el versículo 34 al versículo 36. Y Cristo les muestra algo y muy interesante, que es que el matrimonio humano, el matrimonio terrenal, se acaba con la muerte. El matrimonio humano, matrimonio terrenal, se acaba con la muerte. A mí me encantan las bodas. Me encanta ir a una boda y presenciar cómo un hombre y una mujer se unen en matrimonio, es algo precioso. Desgraciadamente nuestra cultura es algo que se deja a un lado, pero es algo precioso y dado por Dios. Y en las bodas se dice una frase que se debería decir y que me gusta mucho, y es la frase, hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Creo que se debería dar más importancia a esa frase en los matrimonios actuales, porque muchas veces es hasta que la falta de chispa nos separe, hasta que se acabe el amor y eso nos separe, hasta que cualquier cosa, una crisis de dinero o esto o lo otro, eso nos separe, y cualquier cosa los separa. Pero Dios instituyó el matrimonio como algo permanente para toda la vida, y Dios dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, sí que hay una cosa, como hemos visto, que separa un matrimonio. Sí que hay una cosa que hace que un matrimonio se acabe, que se termine, que se cancele, y eso es la muerte. La muerte hace que se acabe un matrimonio, que se cancele. Por eso un hombre viudo está autorizado por Dios a casarse con otra mujer. Y una mujer viuda, como esta mujer aquí que decían los saduceos, 7 veces se había quedado viuda, pero está autorizada a casarse otra vez porque su matrimonio acabó con la muerte de su cónyuge. Por eso Romanos 7.3, el apóstol Pablo repite esta verdad y dice Romanos 7.3, una mujer, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere,
es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Entonces, eso es lo que la Biblia enseña claramente. Cuando uno de los cónyuges fallece, el matrimonio ha acabado. Por eso en la resurrección en el cielo, como habla Cristo aquí, esta mujer que había tenido 7 maridos, ¿de quién era mujer? Y Cristo dice, de ninguno, de ninguno. Hombres que a lo mejor tuvieron una esposa, esa esposa falleció y se casaron otra vez, en la resurrección, si todos están en el cielo, ¿de quién será marido? Y Cristo dice, de ninguna, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento. Cristo está diciendo, en el cielo, en la resurrección no hay matrimonio humano en el cielo. Así que si lo piensas, el matrimonio humano es para este tiempo. El matrimonio humano es temporal. Cuando digo temporal, no me refiero a que es para un tiempecillo y cuando te aburres de tu marido te vas con otro, o para unos años y después ya. No, no. Temporal se refiere a que el matrimonio humano es para este tiempo, pero no es para la eternidad. Cristo lo deja bien claro aquí. Es para este siglo, pero no para aquel siglo. Y esto nos debe hacer pensar, porque a veces pensamos en el cielo, y pensamos en el cielo como simplemente, como estamos aquí, pero versión pro, versión mejorada. En el cielo, pues yo he escuchado a gente decir, yo estaré con mi esposa en una mansión, ya no tendremos la casita pequeña que tenemos ahora, será una mansión, y estaré con mi esposa y nunca discutiremos, no como ahora, pero todo perfecto, y con nuestros niños allí, todo bonito, todo perfecto. Pues Cristo dice, no, el cielo no es simplemente una versión mejorada de lo que tenemos aquí en la tierra, es completamente distinto, es mucho mejor que eso. Mucho mejor. Y Cristo lo expone claramente y les dice varias cosas, porque el matrimonio humano no es para el cielo. Dice, los que alcanzan la resurrección no se casan, y dice después, versículo 36, les dice la razón, porque ya no pueden morir, ya no pueden morir. En este mundo tiene que haber matrimonios. Una de las razones del matrimonio es para que haya nacimientos. Así es como Dios quiere que haya un nacimiento con la base de una familia, de un matrimonio. Y claro, tiene que haber matrimonios para que haya nacimientos, y los nacimientos entonces suplen las muertes que ocurren. Pero si ya no hay muertes, no hace falta bodas. Si no hay entierros, no hace falta bodas. Lo que suple el matrimonio, esos nacimientos, es porque aquí hay muerte. En el cielo no habrá muerte, nunca más. Esa es una de las razones. No hace falta el matrimonio. Tampoco habrá soledad. El matrimonio fue instituido para la ayuda mutua. Adán no encontraba ayuda idónea para él y por eso Dios le trajo a Eva. Y una de las razones del matrimonio es la ayuda mutua. Pero en el cielo no habrá soledad, en el cielo no habrá desamparo, en el cielo no habrá personas solas, sin que nadie esté... No, en el cielo estaremos en comunión perfecta con Cristo, con Dios y con todos los santos. Entonces no habrá soledad, entonces no hace falta el matrimonio, porque el matrimonio esa es una de las cosas que ayuda. Tampoco habrá pecado, no habrá fornicación en el cielo. Seremos puros como los ángeles, sin pecado. Y el matrimonio, una de las cosas también que hace es que previene y protege del pecado, de la fornicación. Pero en el cielo no será necesario, porque seremos puros, sin pecado. Por eso dice, los hijos de Dios son hijos de la resurrección. Son hijos de la resurrección. Así que te puede parecer extraño, pero si hoy Vanessa y yo fallecemos los dos, mañana no seremos marido y mujer. Estaremos en el cielo como la esposa de Cristo, gloriándonos en Cristo, seremos hermanos en Cristo por toda la eternidad, pero cuando dos personas mueren que conocen a Cristo, dejan de ser matrimonio. En el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Eso nos enseña la palabra de Dios. Ahora, aunque el matrimonio humano es para este tiempo, para este siglo, y tiene un final que es la muerte, ahora el matrimonio humano apunta, señala hacia algo que es eterno. Y esto es lo otro que quería ver ya para acabar, y es que el matrimonio celestial con Cristo, ese sí que es eterno. Ese sí que es eterno. Y una de las razones, si no la razón más importante, por la que Dios puso en el huerto de Edén a Adán y a Eva como matrimonio,
es porque Dios estaba dibujando un cuadro de algo eterno, de algo sublime, de algo precioso. Y el cuadro que Dios estaba dibujando allí en el huerto de Edén era el cuadro de Él mismo con su iglesia, de Él mismo con su pueblo, Él como el esposo y su iglesia como la esposa. Y cuando el apóstol Pablo en Efesios 5 le habla a los maridos y a las mujeres, a las esposas, cómo deben tratarse, cómo deben vivir, el apóstol Pablo les señala cuál es el propósito principal y más alto y más elevado del matrimonio, y es reflejar a Cristo. Reflejar a Cristo. El matrimonio no es un fin en sí. El matrimonio no es el propósito de tu vida, casarme y ya está. El matrimonio incluso es para este siglo, no es para el siguiente. El propósito principal de tu vida es vivir para Cristo, glorificar a Cristo. Y por eso Pablo en Efesios 5, quizá puedes ir en tu Biblia a este texto precioso que habla a los casados, en Efesios 5, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La ilustración no está: maridos, amad a vuestras mujeres como tal persona, como Abraham amó a Sara. No. La ilustración está en Cristo. Luego también en el versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y habla otra vez de la relación de Cristo y de la iglesia. Así que el matrimonio humano de ahora está anclado en el Evangelio. La relación de la esposa y el esposo es una ilustración de la de Cristo y su iglesia. Es decir, si tú quieres saber cómo tratar a tu esposa, si esposa tú quieres saber cómo tratar a tu esposo, tienes que entender cómo trata Cristo a la iglesia y cómo la iglesia debe tratar a Cristo. Y así entenderás cómo tratar a tu esposa. Piensa, marido, en cómo Cristo amó a la iglesia. La amó sin esperar nada a cambio. La amó cuando ella no le amaba. Cristo se sacrificó, el mayor sacrificio. Dio su vida por su esposa. Cristo la perdona, no cuando ella venga a pedirme perdón, pero Cristo la perdona incluso antes de que ella le pida perdón. Cristo pasa por alto la ofensa. No está mirando a ver, mira, has hecho esto que te dije que no lo hiciera. No, Cristo pasa por alto la ofensa. Cristo no hace nada indebido en su matrimonio con su esposa, la iglesia, y así deberíamos aprender los maridos a tratar a nuestras mujeres. La iglesia sigue a Cristo, la iglesia se somete al liderazgo sabio de Cristo y así las esposas deberían someterse al liderazgo sabio de sus maridos, amarles como la iglesia ama a su Salvador, Jesucristo. Ese es el Evangelio en el que debe estar anclado cada uno de nuestros matrimonios, porque al fin y al cabo, el matrimonio no es el objetivo de tu vida. El matrimonio es un medio para ilustrar lo que Cristo hizo por su iglesia. Es el Evangelio lo que es el fin de tu vida. Cristo lo dice claramente. En el siglo venidero ni se casan, ni se dan en casamiento. Y es esa relación tan bella de Cristo y de su iglesia con la que queremos acabar. Dice ahí el versículo 25 de Efesios 5, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué palabras? Cristo hizo eso por ti. Cristo hizo eso por ti. Si estás aquí y no estás seguro de dónde está tu alma, si estás aquí y aún estás en tus pecados, Cristo te amó y se entregó por ti. ¿Por qué no vendrás? ¿Por qué no vienes a Cristo? ¿Por qué no le recibes? ¿Por qué no le recibes y así estás seguro de dónde irás en la resurrección? Ese es el Cristo. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el Evangelio que predicamos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo amó a pecadores y se entregó. Porque el amor de palabra solamente no es amor. El amor se entrega. El amor se demuestra con hechos y Cristo lo demostró más que nadie en la historia. Cristo nos amó y entonces se entregó. Sufrió en esa cruz el castigo que Él no merecía. Sufrió en esa cruz la ira del Dios justo sobre Él, para que tú, creyendo en Él, puedas ser librado
de tu pecado. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes a Cristo? Das ese paso de fe y le conoces a Él como tu Señor y Salvador, incluso un día como tu esposo glorioso allí en el cielo, en la resurrección. De verdad, habla con nosotros después del culto. Sería una alegría guiarte hacia Cristo. No guiarte hacia una iglesia, sino guiarte hacia Cristo, que te puede salvar. Vamos a orar.